Buenos días a todos, bienvenidos a la Academia de Artillería. En su momento, como parte del programa de formación del personal del Patronato del Alcázar, en particular pues, por nuestras guías, a quienes aprovecho para saludar, buenos días a todos, pues se planteó la posibilidad de estudiar algunas partes de lo que es el Alcázar de Segovia que son menos conocidas. Entonces, todo lo que era relacionado con la geología del Alcázar de Segovia, pues la verdad es que nos pareció que era algo que, como disponíamos de un experto y realmente pensábamos que podíamos saber un poco más, pues podíamos abrir este frente, digamos, y tener una pequeña actividad formativa. Habrá más en el futuro, pero bueno, vamos con lo de hoy. Contactamos con el Instituto Geológico. Sí, con el cual tenemos un convenio. Bueno, pues él nos ofreció la posibilidad de contar con Andrés, y ahí al final, bueno, pues a partir de ahí, pues la cosa ha ido escalando y dijimos, bueno, y ya que lo hacemos, pues ¿por qué no invitamos a la orilla de Segovia? Y ya que lo hacemos, pues ¿por qué no invitamos al grado de turismo de la UVA? Y ya que hacemos, pues ¿por qué no lo hacemos un poquito más público? Bueno, pues y aquí han venido ustedes, pues aquí a tener el placer y el privilegio, yo creo que es de escuchar a Andrés. Seguramente ustedes le conocerán mucho mejor que yo, pero bueno, en cualquier caso, por si hubiera alguien que no le conociera, aunque yo creo que aquí en Segovia pues es una personalidad, simplemente comentarles que don Andrés Díaz Herrero es investigador científico del Instituto Geológico y Minero de España, del IGME. Tiene una larga relación tanto con el Patronato del Alcázar como en la Academia de Artillería, porque entre otras cosas, y aunque no lo pone aquí, no sé si conocen ustedes la colección de minerales que tenemos aquí en la Academia, que es la más antigua del mundo. De hecho, pues nos recomendó Andrés que la presentáramos al libro Guinness, todavía no lo hemos hecho, pero bueno, a lo mejor nos lo pensamos. Bueno, y él la conoce muy bien porque fue el que la ordenó, es decir, que desde sus orígenes, cuando se tuvo allí en su día en el Alcázar, cuando después del incendio se trasladó aquí, pasó por muchos sitios y al final, bueno, pues tuvimos la suerte de que cuando había servicio militar, pues tuvimos la enorme suerte de que tú estuvieras aquí de cabo, ¿no? Si no recuerdo mal, menos mal. Y ahí al final, como era un servicio militar amplio, ¿no? No sé cuántos meses era de servicio militar. 9 meses, pues en 9 meses da tiempo a ordenar una colección y, bueno, pues afortunadamente, pues así tenemos la colección y que les animo a visitar si es que no lo han hecho, bueno, pues cualquier día la tenemos ahí en el Museo de Ciencias. Bueno, en cualquier caso, don Andrés Díaz Herrero, doctor en Ciencias Geológicas y máster en Hidrología General y Aplicada, que ocupa una plaza de investigación científico en el Instituto Geológico y Minero, profesor invitado de la Universidad de Stanford y de los másteres de las universidades de Alicante, Riesgos Naturales, y de Málaga. Ha dirigido 3 tesis doctorales y más de una treintena de trabajos de fin de grado y fin de máster. Ha sido y es responsable de diversos proyectos del Plan Nacional de I+D+I sobre riesgos de inundaciones y es autor de nada menos que 430 trabajos en revistas científicas, 13 libros y más de 120 capítulos de libro. No les voy a decir nada más porque no le quiero robar tiempo, pero realmente si tuviéramos que leer su currículum se acababa la hora que tenemos de la conferencia y no habíamos terminado. Así que sin más, pues les dejo para que todos disfrutemos de la conferencia de Andrés. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, coronel. Quisiera empezar dando las gracias al Patronato del Alcázar, a la Academia de Artillería, donde, como ha dicho el coronel, me encuentro como en mi casa, a los guías del Alcázar, a los guías de turismo de Segovia y a los guías de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Segovia y alumnos de la UVA por asistir a este acto. Y a continuación de dar las gracias, quisiera empezar por pedirles disculpas por este resfriado que me va a impedir hablarles como me gustaría hablarles, pero los que estamos continuamente en el campo es una cosa que tenemos que sufrir y padecer. En la charla que el Patronato del Alcázar nos encargó sobre no tanto la historia geológica del Alcázar, sino qué recursos geoturísticos podía tener el Alcázar que los guías podían incorporar a su discurso expositivo como pinceladas o incluso que en función del público objetivo que visitara el Alcázar podían incorporar a la visita. Nosotros pensamos darle un formato estructurado en varias partes. Empezar por hablar qué es eso del geoturismo y qué son los recursos geoturísticos, para a continuación hablar un poco de la geología del Alcázar que nos permita entender qué recursos va a tener el Alcázar y el grueso de la charla centrarlo en esos recursos que tiene el Alcázar, tanto en los afloramientos rocosos en el propio Alcázar y los parques, las formas del relieve y otros recursos variados que verán que haremos un recorrido por las salas, los parques, etc.
Por último, les contaré que sobre esto hay muchas cosas escritas, está prácticamente todo publicado y está a su disposición, y unas pequeñas conclusiones a modo de resumen. Sin más, vamos a empezar a hablar de geoturismo. Si les pregunto a ustedes cuál es el lugar más visitado de España y que más turistas recibe, muchos de ustedes pensarán que a lo mejor es el Museo de Altamira, el Museo de Sefardí en Toledo, en la Sinagoga del Tránsito, el propio Alcázar de Segovia, el Guggenheim o el Santiago Bernabéu. Pero no es ninguno de estos sitios. Algunos de ustedes más informados dirán, no, es probablemente el Reina Sofía, la Sagrada Familia, el Prado o la Alhambra, que recibe más de 3 millones de visitantes al año. Pues tampoco. El lugar más visitado de España es el Parque Nacional del Teide, que recibe anualmente más de 4 millones de turistas. ¿Y qué hay en el Parque Nacional del Teide para atraer ese turismo? Rocas, un volcán extinto con paisajes volcánicos. ¿Y en el mundo? ¿Cuál es el lugar más visitado por los turistas en el mundo? Muchos de ustedes enseguida les vendrá a la mente París, Roma, y dentro de París, uno de los lugares más visitados del mundo puede ser la Torre Eiffel, que recibe 7 millones el año pasado. Pues tampoco. Hay lugares en el mundo que reciben tantos o más visitantes como la Torre Eiffel, como por ejemplo el Gran Cañón del Colorado. En definitiva, tanto el lugar más visitado de España como uno de los más visitados del mundo son paisajes geológicos, donde no se ve ni vegetación, ni animales, ni patrimonio histórico-artístico. Se ven rocas y los paisajes que forman esas rocas. Este es el concepto del geoturismo. Existen diferentes definiciones de geoturismo, sobre todo promovidas por el emporio de la revista National Geographic, que llevan a que ese geoturismo es un turismo sostenible que se inculca en las culturas en las que se desarrolla y contribuye a su desarrollo sostenible. Sin embargo, de todas las definiciones de geoturismo, los que trabajamos en estos temas nos quedamos con la definición que dio Hoss en el año 95 y que dice que el geoturismo es una modalidad del turismo de naturaleza que emplea como recurso el patrimonio geológico. Así de simple. Como todos ustedes saben, el turismo de naturaleza, muy en auge en las últimas décadas, se puede clasificar de acuerdo al recurso turístico que explota en turismo biológico o bioturismo, que tanto in situ como ex situ explota recursos como la ornitología, el turismo florístico y micológico y los safaris fotográficos, o el turismo ex situ, los parques zoológicos, jardines botánicos y los museos. Igual que existe un turismo biológico, existe un turismo geológico, que se puede desarrollar en el ámbito rural o urbano y también tiene colecciones en forma de museos o jardines de roca. Además de estas dos formas principales de turismo de naturaleza, que son el turismo biológico y el geológico, como todos ustedes saben, existe el atmosférico y meteorológico para la observación de auroras boreales, puestas de sol o eventos extremos, y el turismo astronómico, las famosas observaciones o las star parties. Pues bien, ese geoturismo que emplea el patrimonio geológico, lo que emplea es lo que en el Boletín Oficial del Estado denomina patrimonio geológico. ¿Qué es el patrimonio geológico? Pues es el conjunto de formaciones y estructuras geológicas, o sea, rocas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles y suelos que nos sirven para explicar la historia de la Tierra, la evolución de la vida en esa historia de la Tierra y los climas y los paisajes del pasado. Eso es el patrimonio geológico. Y eso es lo que luego vamos a ver cómo está presente en el Alcázar de Segovia. Este patrimonio es, como les digo, un patrimonio natural de carácter abiótico, o sea, no biológico, y está a caballo entre los patrimonios atmosféricos e hidrológicos y el patrimonio edafológico. Normalmente el turismo que explota el patrimonio cultural material o el inmaterial. El patrimonio geológico como recurso turístico tiene unas características que conviene que conozcamos antes de hablar del Alcázar. Por ejemplo, los recursos de patrimonio geológico se pueden tocar y están accesibles incluso para discapacitados. De tal manera que las rocas del Alcázar, que luego vamos a ver, que es un recurso para hacer geoturismo, se pueden tocar y cualquier invidente puede percibirlas frente al turismo ornitológico, que salvo que sea vidente
y tampoco se puede tocar, aunque seas vidente. Segunda cuestión, al tratarse de elementos pétreos, al tratarse de rocas, permanecen siempre en el mismo sitio. Son elementos localizables y nunca te decepcionas si vas a verlos porque no estén. Al contrario de lo que ocurre cuando vas al Parque Nacional de Doñana esperando ver el lince y todo el mundo se vuelve decepcionado porque no ha visto el lince. Tercera característica, sus propiedades no cambian significativamente a lo largo del año, en las estaciones, de tal manera que en cualquier época del año tú vas al Torcal de Antequera y está igual. Mientras que si vas a hacer turismo botánico y vas en una época que no está la floración o no tiene hojas, es cambiante y te puedes decepcionar. Cuarta característica del patrimonio geológico como recurso geoturístico. No hay dos lugares exactamente iguales. Y dentro de un mismo lugar hay diversidad de formas. No es como el turismo de safari, que vista una cebra, vistas todas. Quinta característica. Se encuentra normalmente en espacios abiertos y accesibles. Por lo tanto, no tienen horario de apertura y cierre y los puedes visitar de día y de noche. Al contrario del turismo con el patrimonio histórico-artístico, que tienes que acomodarte a los horarios de apertura. Sexta característica, muchas veces estas rocas están en espacios públicos, gratuitos, por lo tanto es un turismo que no es elitista ni selectivo socialmente, frente al turismo zoológico, que es la debacle para los padres y las madres de niños. Como son rocas y el valor individual de esas rocas suele ser insignificante, no requieren seguridad permanente. Esto es el cañón del río Cares, frente al turismo histórico-artístico que requieren continuamente de implementar recursos en seguridad. Al ser elementos pétreos, normalmente no requiere excesiva conservación ni costes de mantenimiento, frente al turismo con el patrimonio histórico-artístico, que siempre hay que estar restaurando, conservando, manteniendo. Novena característica, y esta es muy importante para los guías, el patrimonio geológico se presta a las rutas autoguiables fácilmente, mientras que el histórico-artístico normalmente requiere de una interpretación por parte de un profesional en la materia. Y por último, como característica positiva, se trata de elementos que vivieron, en el caso de los fósiles, por ejemplo, hace millones de años y que suscitan interés porque desarrollan la imaginación del observador, frente al turismo en parques de atracciones, que la imaginación, desde luego, no la tienes que desarrollar. Pero claro, frente a estas 10 características positivas, también el patrimonio geológico tiene características negativas. Una de ellas principal es que es un recurso natural no renovable. Un yacimiento de fósiles de vertebrados, como este que ven aquí, cualquier destrucción sobre él implica que es irreversible y a veces requiere protección específica, frente al turismo gastronómico de pinchos en San Sebastián, que es perfectamente renovable. Otra característica del patrimonio geológico como recurso geoturístico negativa es que los elementos, por mucho que nos pese a los geólogos, están muertos y no se mueven, por lo menos a escala humana, mientras que el turismo faunístico es muy atractivo por esa vitalidad de los elementos que se observan. Otra característica negativa, requiere tener cierta visión tridimensional, capacidad de abstracción y tener conocimientos previos. Nadie que se enfrente a una roca sin unos conocimientos previos es capaz de interpretar lo que esa roca le puede enseñar. Volvemos al parque de atracciones, aquí no hay que tener conocimientos previos. Tú te subes a la noria y disfrutas de las sensaciones sin más. Otra característica negativa del patrimonio geológico, requiere hablar de millones de años y unas escalas temporales a las que no estamos acostumbrados. Los humanos preferimos las carreras de los 100 metros lisos en 10 segundos, que somos capaces de asimilarlo, a que alguien nos venga hablando de cosas que ocurrieron hace 84 o 90 millones de años. Y lo que es peor, esta es con diferencia la característica del patrimonio geológico que lo hace peor para el geoturismo, y es las malas experiencias vitales que todos tenemos del colegio con la enseñanza de la geología y la mineralogía. A todos nos hicieron aprender de memoria las rocas, los minerales, nos las enseñaron normalmente mal, y eso nos queda en el subconsciente de tal manera que cuando ves una oferta de excursión geológica dices,
te echa para atrás. Volvemos al parque de atracciones, aquí no hay experiencias negativas cuando eras pequeño. Eso hace que, si bien el patrimonio geológico tiene cosas positivas, como hemos visto, también tiene cosas negativas. Aún así, este patrimonio se está utilizando en España y es un recurso turístico de primer orden. Basta destacar cosas como Atapuerca, las médulas, los yacimientos de huellas de dinosaurio de La Rioja. Hay toda una lista de lugares de geoturismo que están triunfando y tienen mucho éxito en España. El Torcal de Antequera, la Cueva de Nerja, el Monasterio de Piedra, la Ciudad Encantada, la Pedriza de Manzanares, muchos de ellos les sonarán a ustedes. Museos como Dinópolis, el Museo del Jurásico de Asturias, etcétera, etcétera. Si quieren ver en cada provincia de España qué recursos geoturísticos hay, pueden ir a la página del Instituto Geológico y Minero de España y dentro del área de patrimonio geológico y ordenados por provincias vienen los recursos geoturísticos, con enlaces que les llevan directamente a las páginas web de esos recursos geoturísticos. En esta página hay cosas desde muy modestas, como luego les enseñaré, hasta cosas complejas. ¿Cómo empezó esto del geoturismo, sobre todo en el ámbito urbano? Pues empezó en el siglo XIX, cuando al excavar las estaciones del metro de París, se dieron cuenta que estos pliegues en las rocas podrían resultar vistosos para los usuarios del metro y decidieron dejarlos expuestos al aire libre. En paralelo, en esa época, en este parque de Nueva York, dejaron rocas que habían sido afectadas por los glaciares y conservaban las estrías del paso de los glaciares para que los profesores de los colegios las utilizaran como recurso educativo para los niños, para contarles cómo hace 20.000 años, donde ahora está Nueva York, había 400 metros de hielo de glaciares circulando por encima. Desde entonces hasta ahora, infinidad de ciudades han desarrollado el geoturismo dentro del ámbito urbano. Desde Curitiba, en Brasil, hasta Turín, tienen recorridos itinerarios geoturísticos por la ciudad. Hay algunas ciudades y localidades que incluso han hecho de los recursos geoturísticos recursos gastronómicos, como es el caso de la localidad de Arouca, en Portugal, que con las pedras parideiras, estas concentraciones de mica que se dan en la roca, han hecho unos dulces tradicionales que venden cuando visitas el sitio. O con los trilobites, de los cuales es especialista la doctora Isabel Rábano, que nos acompaña, han hecho todo un juego de pastas y dulces que venden a los turistas que van a visitar los yacimientos de trilobites de Canellas, que son con los trilobites más grandes, yo creo que del mundo. Y como les digo, estos recursos geoturísticos dentro de las ciudades están desde cosas muy modestas, como este jardín de piedras que tienen en la Universidad de Alicante, que es un simple paseo con jardines de piedras, hasta emporios y complejos turísticos que mueven millones de euros, como es Dinópolis. Y para interpretar todo esto hay infinidad de guías, manuales, desde simplemente un talud que aflora en la ciudad de Barcelona y del cual el ayuntamiento ha hecho un folleto, hasta guías promovidas por la Diputación de Toledo para recorrer la ciudad de Toledo visitando la geología, hasta aplicaciones para los móviles, por ejemplo, para el turismo, sobre todo extranjero, que es el que demanda esto del turismo en Mallorca, que cuando te aproximas a uno de estos lugares de interés turístico, te salta una alerta y te explica la singularidad de ese sitio. Por lo tanto, y ya para concluir esta parte introductoria, el turismo urbano como recurso turístico, el geoturismo, diversifica la oferta mostrando elementos novedosos y sorprendentes que el visitante no se espera encontrar en una ciudad. Complementa la oferta tradicional aumentando el tiempo de permanencia y las pernoctaciones. El visitante que viene de Madrid a ver Segovia, si le ofreces esto, a lo mejor se queda el fin de semana. Complementa la oferta también en periodos en los que el turismo tradicional histórico-artístico baja, incluso a horas a las que están cerrados los monumentos. Y por último, es una alternativa, y esto es muy importante para el caso de Segovia, para aquellos barrios que están fuera, digamos, del recinto amurallado o de la parte histórica que lo rodea de los arrabales, porque muchos de los recursos geoturísticos de la ciudad de Segovia están en barrios como Nueva Segovia o La Albuera.
De hecho, el propio adelantado de Segovia, con todas las actividades que organizamos desde Geología de Segovia y desde el Instituto Geológico y Minero, se hace eco cómo estas visitas geoturísticas atraen turistas. O sea, hay gente que viene ex profeso a hacer esas visitas. Y ya, sin más, vamos a hablar un poco de la geología del Alcázar para poder entender qué recursos geoturísticos hay dentro, no solo de la fortaleza, sino también de los parques norte y sur. No les tengo que decir a ustedes dónde está el Alcázar, porque lo saben mejor que yo, pero sí que les voy a hacer la misma pregunta que hacía antes de cuál es el lugar más visitado, ¿qué es lo más antiguo que hay en el Alcázar? No sé si a las guías y a los guías del Alcázar alguna vez algún turista les ha dicho esto. ¿Qué es lo más antiguo que tienen aquí? Algunos de ustedes les habrán contestado, pues es la cimentación de la supuesta fortaleza romana o los restos que han aparecido recientemente de la muralla celtibérica del siglo IV o V antes de Cristo. Otros que estén más informados saben que en el propio peñasco del Alcázar, los arqueólogos del proyecto Primeros Pobladores de Segovia, en la Cueva del Piojo, han encontrado restos calcolíticos de hace 4.500 millones de años, 4.500 años, y por lo tanto, estos son los restos de actividad humana más antiguos de la ciudad de Segovia, ¿no? Estos restos calcolíticos que han aparecido en la Cueva del Piojo, que está en el peñasco del Alcázar. Pero no sé si se han planteado que ni esto puede ser lo más antiguo que hay en el Alcázar, porque esto está apoyado sobre esto. Y esto está en una cueva que está hecha de esto. Por lo tanto, esto y esto tiene que ser más antiguo. Porque lo más antiguo del Alcázar no es nada construido por el hombre, es la roca sobre la que se apoya el Alcázar. Y dentro de esa roca en la que se apoya el Alcázar, por el principio que los geólogos llamamos de superposición, lo más antiguo es lo que se depositó primero y por lo tanto lo que está más abajo en la secuencia de estratos. Por lo tanto, vámonos al Balcón de la Reina, ¿no? al Corral de los Pavos Reales, que es la parte más baja de la roca, y vamos a esta parte de ahí y nos encontramos con lo más antiguo que hay en el Alcázar. Rocas formadas hace 84 millones de años, en un periodo que se llama el Cretácico Superior. Para que les suene, es el periodo que va después del Jurásico, del famoso Parque Jurásico. El periodo que va después es el Cretácico. En el Cretácico todavía había dinosaurios, como luego veremos, y al final del Cretácico justo es cuando cayó el famoso meteorito que extinguió los dinosaurios. ¿De acuerdo? ¿Y cómo era el planeta y esta zona de Europa cuando se depositaron estas rocas que están aquí cerca de la entrada al cubo este del Balcón de la Reina? Pues vamos a remontarnos esos 84 millones de años y vamos a hacer un recorrido por cómo han sido los últimos 84 millones de años del Alcázar. Ponemos en marcha la máquina del tiempo, que Horcajo nos la ha pintado así, ¿no? Y vamos a cómo era esta parte de Europa, no sé si reconocen aquí la península ibérica, África. Como ven, hace 84 millones de años era un periodo muy cálido, mucho más cálido que el actual, de tal manera que no había hielo en los polos, y todo ese agua que se había fundido en los polos ocupó e invadió parte de los continentes, formando estos mares poco profundos que se llaman mares epicontinentales, o sea, sobre los continentes. En concreto, Segovia estaba en la costa de uno de esos mares epicontinentales que, como ven, solo tenía emergido la zona de Galicia, Zamora, la Extremadura y la provincia de Huelva. Luego aquí había como una isla donde ahora está Zaragoza y Lérida, pues Segovia estaba aquí. El aspecto que tenía el paisaje de Segovia, de la provincia, era así. Como ven, el mar llegaba desde el noreste, la ciudad de Segovia estaba justo en la costa y Sepúlveda estaba parcialmente sumergida. El aspecto que tenía la provincia era parecido al actual Mar de Cortés, en el Golfo de California. Y en este periodo, las subidas y bajadas de marea iban dejando sucesivas láminas de arenas y limos que se han ido acumulando y que ahora tenemos en afloramientos como este, que es Lencería Quintanilla, tristemente cerrado recientemente, en la calle Real. Estas intercalaciones de la Puerta de San Cebrián, que ven una capa de limos, una capa de arenas, son subidas y bajadas de la marea
de ese mar hace justo 84 millones de años. En la calle Real tenemos todo un muestrario de afloramientos de estas rocas marinas, tanto en el Portal de Cervantes 17, en Nápoles, en Quintanilla, aunque ahora está cerrado, La Roca, Marta Serrano, Sierra y Bayón, de la llegada del mar a Segovia hace 84 millones de años. Avanzamos un poco en el tiempo y hace 82 millones de años ese mar que se quedaba con la costa a la altura de Sepúlveda y Segovia invade gran parte del oeste de la península ibérica, de tal manera que Segovia ya queda definitivamente sumergida y protegida del mar abierto por este arrecife que estaba a la altura de Castrojimeno. Aquí queda Sepúlveda. Estos abanicos que ven que se formaban durante las tormentas que rompían el arrecife será lo que forme el Rosa Sepúlveda. La roca Rosa Sepúlveda son estos abanicos que hemos tratado de pintar aquí de color rosa. ¿Cómo era Segovia entonces, hace 82 millones de años? Pues como ven aquí, era lo más parecido al actual Caribe, con sus arrecifes, sus tiburones, sus rayas. Los reyes de este mar cretácico de Segovia eran los ammonites, esto que parecen caracoles, pero no son caracoles, son cefalópodos, y que transitaban por aquí, sobre todo por la zona de mar abierto. A veces un temporal los arrastraba detrás del arrecife y nos encontramos alguno por aquí en el Valle de Tejadilla, o incluso han encontrado uno en el Alcázar, en las rocas del Alcázar. En este periodo, en ese mar cálido, lo que se depositaba en el fondo eran los fragmentos de las conchas y los caparazones de esos animales marinos, y es lo que ha formado estas rocas de Peñas Labradas, de la subida hacia Zamarramala, con las que, como saben, aquí estuvo una de las principales canteras de la Catedral de Segovia. ¿Y cómo era en detalle ese mar? Pues como ven, en el fondo del mar se movían como una especie de dunas que arrastraban las corrientes y el oleaje, y entre ellas vivían colonias de estos animales, de los que ahora hablaremos, de tal manera que cuando avanzaba el oleaje, a veces tapaba estas colonias y las enterraba fosilizando a estos animales. ¿Qué animales fósiles se conservan de esa época? Corales solitarios, erizos, estos animales con forma de cornete que son los rudistas, distintos otros tipos de bivalvos y tiburones. Estos son los rudistas, quizás los reyes de estos mares, son unos bivalvos que tenían una concha hipertrofiada como si fuera un corneto y otra de las valvas, otra de las conchas, a forma de tapadera, de tal manera que vivían en esas colonias entre las dunas, como esta foto que es de la carretera que va de Ontoria a Madrona, y de forma individual este es el aspecto que tienen estos fósiles. Aparecen muchos en el Alcázar, en el Parque Sur, sobre todo. Y, como no, los dientes de tiburón, que también aparecen en el Alcázar, pero sobre todo aparecen en la zona de Zamarramala. El mar se retira hace aproximadamente unos 70 millones de años. Y con la retirada del mar quedan unas zonas lacustres y palustres, donde viven, como no, dinosaurios. Tenemos restos de estos dinosaurios de la zona de los viveros, donde está la Escuela de Capacitación Agraria, justo detrás, y tenemos restos sobre todo en Armuña, y tanto de los dinosaurios como de cocodrilos y tortugas de esta época. Damos un salto en el tiempo y nos ponemos en 60 millones de años. Europa empieza a aproximarse a África y entre medias queda la placa ibérica. Donde Europa aprieta la placa ibérica se forman los Pirineos. Donde África aprieta a la placa ibérica se forman las cordilleras béticas. Y en el centro de la península se eleva la Sierra de Guadarrama. Como ven, la Sierra de Guadarrama, que parece que es lo más antiguo, lo que siempre ha estado ahí, es lo más reciente. Empezó a elevarse, a bombarse, hace 60 millones de años. Y se elevó hasta la altura que tiene actualmente hace solo 15 millones de años. Al elevarse la sierra, los torrentes que emergen de la sierra tapan todas esas rocas marinas que habíamos visto que se quedaron aquí, con forma de abanicos, y son los conglomerados que encontramos también detrás de la Escuela de Capacitación Agraria, en Nueva Segovia, etc. Esos abanicos llegan hasta Cuéllar, donde se forman los lagos, donde se depositarán los yesos, que como luego veremos, son los yesos con los que se han hecho las yeserías de la Sala del Trono del Alcázar. Por último, esos abanicos dejan un manto de arenas, que es lo que ahora es la Tierra de Pinares, las arenas eólicas de la Tierra de Pinares.
Y en Segovia, una vez que estos torrentes que emergen de la sierra dejan de lanzar depósitos, lo que se produce es, en la superficie que había quedado de roca, el encajamiento de 3 ríos, el Tejadilla, el Clamores y el Eresma. Entre medias de Tejadilla y el Clamores quedan las Lastras, como un resto de esa superficie, y entre medias del Clamores y el Eresma queda un trocito de lastra, que es donde va a estar el recinto amurallado de Segovia, y aquí queda la lastrilla, la lastra pequeña. De tal manera que la ciudad de Segovia está en esas rocas marinas que se formaron en ese mar tropical entre hace 84 y 70 millones de años, que se cubrieron parcialmente por esos abanicos de la sierra y en las que luego incidieron el Valle del Eresma y el Valle del Clamores, dejando la lastra entre el Tejadilla... Les decía, la lastra, el recinto amurallado y la lastrilla. Ese encajamiento del Clamores y el Eresma se produce en estas rocas marinas, pero a la vez se produce la formación de cuevas debido a la filtración de este agua que llueve aquí o el agua de los propios ríos. De tal manera que cuando los ríos forman sus valles, lo hacen en un auténtico queso de Gruyère. Y de esta manera, al final queda el promontorio donde se va a ubicar el Alcázar. Al encajarse en este queso de Gruyère los valles, dejan a la vista las cuevas que había debajo. Y en estas cuevas, desde hace aproximadamente 100.000 años hasta hace casi nada, han habitado infinidad de animales, sobre todo cubiles de hienas. En las cuevas que eran más grandes habitaron neandertales, como saben, el abrigo del Molino, el abrigo de San Lázaro, y en las cuevas que eran muy pequeñas y no permitían hábitat de homínidos, habitaron sobre todo hienas. Restos de estas hienas nos los encontramos en infinidad de cuevas, en el Pinarillo, en cuevas también del Bajo Valle del Eresma, donde el Molino de los Señores, y por supuesto, sobre todo en Tejadilla, donde la cueva del Búho, la cueva de la Zarzamora y ahora la cueva del Portalón nos han mostrado desde bisontes, leopardos, rinocerontes lanudos, y lo último que ha aparecido hace 15 días, dicho el otro día por Juan Luis Arzuaga, es una defensa de mamut. Y la etapa final es que en el fondo de estos valles se depositan las arenas, limos y arcillas que arrastran estos ríos, formando nuestras huertas, nuestras vegas. La Alameda del Parral, formando la Alameda de la Fuencisla, la Alameda de San Marcos, las huertas de la Hontanilla, que es lo último que se forma en los últimos 10.000 años. Y así queda Segovia, con esa tarta de rocas marinas, surcada por el Eresma y el Clamores, que forman sus meandros, aquí estaría luego la Fuencisla, y en ese promontorio de la confluencia del Clamores y el Eresma se colocará el Alcázar. Con esto hemos hecho un repaso exprés a los últimos 84 millones de años de la historia del Alcázar, pero que espero que les ayude a comprender, ahora cuando digamos qué elementos nos queda de toda esta historia dentro del Alcázar. Este es el mapa geológico de Segovia. Todas estas rocas que ven de colores verdes y azules son las rocas marinas, estas otras rosas son los granitos y estas de color naranja son la famosa piedra centenera, los neises que llamamos los geólogos. Si hiciéramos un corte, esta es la tarta de roca sobre la que está el recinto amurallado de Segovia, el acueducto está en el tránsito entre los granitos y todas estas rocas cretácicas, y el Alcázar está justo ahí, en el borde de la tarta de roca. Y vamos ya a lo que debería ser el grueso de la charla, y que intencionadamente he dejado para el final porque entendía que si no comprendían lo que les he contado hasta ahora, hablarles de elementos sueltos los iban a descontextualizar. Vamos a hablar de afloramientos rocosos en el Alcázar de esta historia que acabamos de recorrer, formas del relieve curiosas y otros recursos geoturísticos. Primero tienen que saber que esto está inventariado y catalogado desde el año 1991. Segovia junto a Guipúzcoa fueron las dos primeras provincias que tuvieron el inventario de lugares de interés geológico y, por supuesto, dentro de ella, Segovia capital.
En concreto, Segovia Capital tiene 95 lugares de interés geológico catalogados y que ahora el Ayuntamiento de Segovia ha encargado al Instituto Geológico y Minero que haga rutas para su aprovechamiento turístico y para su aprovechamiento en educación ambiental. Aquí tiene la distribución de esos elementos y, como no, por supuesto, en el Alcázar. Y si ya vamos al Alcázar, aquí tienen representados desde afloramientos rocosos del Alcázar y los parques, los de color naranja, formas del relieve curiosas, sobre todo en los parques, y otros recursos geoturísticos, algunos de ellos dentro de las salas. Vamos a hacer un repaso rápido visual por estos recursos, porque como luego tendré ocasión de visitarlo junto a las guías, allí lo veremos en directo. Vamos a ver las areniscas dolomíticas del sótano y la sala María de Molina, los intermareales del Parque Norte, las dolomías arenosas del Jardín Mudéjar, la columna del Foso, la columna del Valle del Eresma, las cuevas. Bueno, vamos a ir recorriendo todos estos elementos. Y empezamos por el sótano. Como todos ustedes saben, en el sótano, donde está la posible cimentación de la fortaleza romana, está apoyada sobre estas rocas. Estas rocas, si cogemos un fragmento de ellas, hacemos una lámina delgada de 30 micras y la miramos al microscopio, este es el aspecto que tiene esa roca. Esto que ven aquí son cristales de cuarzo, por lo tanto es arena de cuarzo, y esta otra pasta de color marrón, que no se ve nada, nos la llevamos al microscopio electrónico. Fíjense que estos son 20 micras, esto es 1 milímetro, y lo que se ve es eso que ven ahí. Estas figuras geométricas, que se llaman romboedros, son de un mineral que es lo que forma esta pasta de color marrón, que es dolomita, carbonato de calcio y magnesio. Por lo tanto, esta roca del sótano del Alcázar es una dolomía. La roca que está hecha de dolomita es una dolomía. Muchos de ustedes pensarían que la roca sobre la que se asienta el Alcázar y Segovia en general es una caliza. Y muchas veces me han preguntado por qué los geólogos decimos que no es una caliza, que es una dolomía. Porque son dos rocas parecidas en aspecto, pero diferentes en composición. Cuando la roca está hecha de mineral calcita y por lo tanto está hecha de carbonato de calcio, la roca que la forma se llama caliza. Cuando la roca está hecha de dolomita y por lo tanto es un carbonato de calcio, pero con magnesio, la roca se llama dolomía. ¿Y cómo puedo diferenciar yo en Segovia si cojo un trozo o un sillar del Alcázar es caliza o dolomía? Para eso los geólogos usamos esto. Esto es ácido clorhídrico diluido. Dicen, ya, pero eso solo está a vuestro alcance. Esto es salfumán, agua fuerte que venden en las droguerías. Coges una botella de salfumán que vale 30 céntimos un litro, si lo echas sobre la roca y produce efervescencia, eso es que es caliza. Si no produce efervescencia es dolomía. Así de sencillo. Cuidado que esto mancha. Y esta es la forma tan sencilla de saber que el Alcázar de Segovia está sobre dolomías, aunque, ojo que esto tiene truco. Las dolomías del Alcázar, desde que llevan a la intemperie como consecuencia de la lluvia, se ha lavado parte del magnesio, es lo que se llama dedolomitización, y a veces hacen efervescencias. Entonces alguien puede echarle el ácido y dice, ah, es una caliza. No, es una dolomía que ha perdido parte del magnesio. ¿De acuerdo? Volvamos al sótano. Bueno, entonces ya sabemos que esta roca sobre la que están los cimientos del Alcázar es una dolomía. ¿Y cómo se formó? Pues ya lo hemos estado viendo. Se formó en el lecho de un mar tropical epicontinental. En concreto se formó justo en esta zona que ven ahí de detrás del arrecife, que es lo que los geólogos llamamos el lagún, porque apenas tiene oleaje y está el mar en calma. Una cosa que puede llamar la atención de los turistas que visitan el sótano son estos agujeros que hay en la pared de la roca. ¿Qué son esos agujeros? ¿Son artificiales o son naturales? Son naturales, todos ellos. Son lo que se llaman geodas. Son unas cavidades donde cristaliza, como se ve en alguno de ellos, calcita, ese mineral que veíamos, y lo que ocurre es que en algunos de ellos se ha disuelto. Si estos cristales estuvieran enteros, se verían así, pero el agua de la lluvia los ha disuelto y lo que se ven son agujeros esféricos
o elipsoidales son geodas, ¿de acuerdo? Como las geodas que venden de amatista, pero en este caso de calcita. De ahí que cuando aparecieron en el suelo de esta sala estos agujeros con estas marcas, al principio se confundieron con pisadas de oso. No puede haber osos porque en el Cretácico los mamíferos éramos de este tamaño. Entonces, y además no solía gustarnos mucho el mar, ¿no? De tal manera que esto no son otra cosa que geodas a las que se ha repicado para usarlas como pies de los andamiajes de alguna obra o construcción en el Alcázar, ¿vale? Geodas. Estas mismas rocas, estas dolomías arenosas, también están en las salas, la antigua sala Leonor de Plantagenet, actual sala María de Molina, y en todos los sótanos hasta el final. Son las mismas rocas de origen marino, etcétera, etcétera. Nos vamos a la parte de abajo, donde el balcón de la Reina, al corral de los pavos reales. Si se fijan, estas rocas son ligeramente distintas de las que veíamos en el sótano del Alcázar. Y si nos fijamos en detalle, estas rocas tienen unas láminas inclinadas. ¿Las ven? ¿Ven estas láminas inclinadas? Esas láminas inclinadas, por increíble que les parezca, son esto. Son las láminas de las dunas del mar moviéndose bajo el agua, arrastradas por el oleaje. Ahí tienen una cosa súper curiosa. Además, todos ustedes, sin saberlo, han subido alguna vez a una de estas dunas. Pónganse en situación. Van a bañarse a la playa y dicen, oye, que dejo ahí la toalla y dejo el móvil debajo, vigílalo que me voy a dar un baño. Te metes en el agua, te empieza a cubrir, y luego de repente, no sabes muy bien por qué, es como si subieras un montículo, te cubre por el tobillo y luego ya te vuelve a cubrir. Lo que han subido ustedes es, una de estas dunas. Han subido una de estas dunas que está migrando, empujada por el oleaje, hacia la playa, donde se va a quedar adosada. Pues eso lo tienen fosilizado de hace 84 millones de años en donde están los pavos reales. También se ven estas rocas marinas en la zona del Jardín Mudéjar y la entrada a la cueva del Pozo del Alcázar. Son las mismas secuencias, entonces ya no me voy a entretener más. Pero las secuencias que de verdad merecen la pena de estas rocas son las del foso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos metros y metros de estas rocas. Fíjense qué secuencia de rocas marinas depositadas en el mar tenemos. Hasta el punto que los geólogos han levantado lo que se llaman columnas, que son esta representación de las distintas rocas en función de su espesor y si son dolomías, que se representan así como ladrillos con esto inclinado, o si tienen antiguos niveles en los que el mar se retiró y se produjo la emersión. Pero sin duda la secuencia más espectacular de rocas que tiene el Alcázar y el lugar de interés geológico de afloramiento de roca más espectacular es el que está debajo de la torre principal donde está la sala de artillería. En esta secuencia hay tantos niveles representados de esos depósitos marinos que los geólogos desde los años 80 han levantado columnas aquí. Fíjense, esto es de la tesis de Ángel Alonso del año 81, corresponde esta secuencia aquí. Esto es de la tesis de Javier Gil en el año 2010. Y con ello lo que hemos conseguido es contextualizar lo que aparece debajo de las torres del Alcázar y saber exactamente su edad. Esos 84 millones de años que parecía que yo me había inventado, se saben gracias a esto. Con esto hemos visto rápidamente, disculpen, todos los afloramientos que merecen la pena en el recinto del Alcázar. Vamos a las formas del relieve, los paisajes. Como todos ustedes saben, tanto la Torre de Juan II como el Mirador del Pozo, como desde distintas zonas, hay unas vistas magníficas al Valle del Eresma y al Valle del Clamores. Veamos qué elementos llaman la atención en estos valles. Vamos a mirar hacia el noroeste y vemos el Valle del Eresma, el barrio de San Marcos, el convento de los Carmelitas y la Alameda de la Fuencisla. No sé si ustedes saben que esta llanura es aquí tan ancha porque, en realidad, aquí el río Eresma originalmente circulaba por aquí. Y circuló por ahí desde hace 2 millones de años hasta el año 1847, año en el cual, hartos los feligreses de la Fuencisla de que el Eresma humedeciera los cimientos de
del santuario y de que las inundaciones inundaran el santuario, decidieron hacer esta corta de meandro, excavando, y ahí con la ayuda de los artilleros y su manejo de los explosivos, esta trinchera donde ahora está el puente que da acceso a la Cuesta de los Hoyos, dejando abandonado este ramal. Este hecho es bastante curioso porque da lugar hasta anécdotas de tipo etnográfico. En los años 80, cuando yo era joven, todavía en ferias y fiestas de San Juan y San Pedro se hacía un concurso de piraguas que descendía el Eresma. Pues en ese concurso de piraguas la gente no se distribuía, el público no se distribuía uniformemente en todo el tramo. Todo el mundo se ponía aquí. ¿Por qué? Porque al hacer la corta de meandro, como el río tiene que salvar la misma diferencia de cota, pero en menor longitud, se aceleraban las piraguas y los piragüistas se caían y se daban contra las paredes. Otro hecho curioso que se observa mirando desde el Alcázar hacia el Valle de Eresma es el vuelco de San Marcos. Fíjense en este bloque de roca que se desprendió históricamente desde esta zona, de tal manera que originalmente este escarpe estaba unido a esto y al final se apoyaron todas esas casas de San Marcos desde la Edad Media en el escarpe de roca. Este es el vuelco de San Marcos. Figura en libros como ejemplo de vuelco, de movimiento de ladera. Y si miramos hacia el Clamores, pues me imagino que a los guías y a las guías les habrán preguntado 1000 veces qué son estos huecos. Como saben, son cuevas, luego explicaremos cómo se forman las cuevas, y el último uso que tuvo hasta los años 70 era para cultivar champiñón, ¿no? Son las famosas champiñoneras. Pero desde la Torre de Juan II y desde la Terraza del Pozo se ven muchas cosas más interesantes, como por ejemplo el montón de trigo y el montón de paja, ¿no? Relieves característicos que tienen asociadas leyendas, etc. Todo esto son lugares de interés geológico, porque el montón de trigo y el montón de paja no son más que lo que en geología se llaman relieves residuales. Originalmente la superficie del terreno llegaba por aquí y el encajamiento del barranco de Abadejos y el barranco de Torredondo erosionó estas zonas, dejando individualizado el montón de trigo, el montón de paja y el cerro de Tamo, ya más cerca de Valverde. Y vamos a las cuevas. Las cuevas son una de las singularidades más importantes del Alcázar, como bien saben. Hay cuevas de todo tipo. Si bien ninguna es espectacular en cuanto a su desarrollo espeleológico, destacan unas cuantas que les voy a poner aquí. La Cueva del Pozo. La Cueva del Pozo es lo que se llama en espeleología una integral, o sea que es una cueva que tiene salida y entrada. Cuando llegas al final no te tienes que dar la vuelta. La Cueva del Pozo, a la que normalmente se accede desde el Jardín Mudéjar, ¿no?, tiene por el otro lado, hacia el Valle del Eresma, la famosa salida que tiene las barras. Entre medias de la salida al Eresma y la salida al Valle del Clamores, al Jardín Mudéjar, está el famoso pozo que da acceso, como todos ustedes saben, a un aljibe. No es realmente un pozo de captación de agua subterránea, sino el acceso a un aljibe de almacenamiento de agua. El nivel freático bajo el Alcázar está a 40 metros de profundidad, de tal manera que el Alcázar no tiene pozos, son accesos a los aljibes. Esta es la topografía que hicimos en el año 96 el grupo de espeleología de Horizonte Cultural. En el Parque Norte, la Cueva de la Hiedra, pegada a la tapia del Parque Norte. Es una cueva muy pequeña, casi derruida y además bastante obstaculizada. Las cuevas que hay bajo el patio herreriano, patio de Felipe II, patio de armas, aquí me da miedo hablar delante de ustedes de estos temas. Estas cuevas de aquí, en realidad muchas de ellas son simples abrigos o solapos sin ningún desarrollo. Sin embargo, la cueva más espectacular que tiene el Alcázar con diferencia es la llamada Cueva del Árbol, Cueva del Jardín, porque esta cueva es otra integral. Si se entra por la cueva, por dentro del recinto del Parque Norte, y se accede a esta diaclasa de acceso muy complicado, que obliga a arrastrarse durante bastantes metros, se viene a caer a la Cueva de la Zorra. Está conectada la Cueva del Jardín con la Cueva de la Zorra. Y la Cueva de la Zorra, como todos ustedes saben, tiene salas grandes y tiene dentro hasta una cantera de ruedas de molino, que conserva ruedas de molino a medio extraer. Hoy en día la Cueva de la Zorra, en su acceso por las escaleras, está tapiada,
por motivos de seguridad, porque se produjo un desprendimiento hace unos años y el ayuntamiento lo cerró, pero que sepan que esa cueva conecta con la cueva del Jardín del Alcázar. De hecho, en los años 90, cuando estuvimos haciendo la topografía, nos metimos al Alcázar, salimos fuera y tuvimos que volver a entrar otra vez al Alcázar por no pasar otra vez por el laminador. Todas estas cuevas, la del Pozo, la de la Hiedra, la cueva del Jardín, se forman de la misma manera. El agua de la lluvia, al pasar el suelo, se carga de CO2 y se convierte en ácido carbónico. Ese ácido carbónico ataca la caliza y la dolomía, ¿lo ven aquí? De tal manera que lo disuelve y forma las cavidades que son las cuevas. Cuando sale al exterior, la reacción se invierte y vuelve a precipitar el carbonato, que es lo que pasa en la fuente de la Foncisla. De tal manera que bajo el Alcázar hay un auténtico queso de Gruyère, de forma que cuando se encajó el Eresma y el Clamores, muchas de estas cuevas quedaron accesibles y otras habrá a las que no tengamos acceso porque no ha llegado a ellas la erosión para comunicarlas con el exterior. Vamos a los otros recursos geoturísticos que hay dentro del Alcázar para ir terminando. Como todos ustedes saben, en las salas dedicadas a la historia del Real Colegio de Artillería hay minerales, hay bastantes minerales, pero estos minerales no están puestos ahí porque sí, son minerales muy interesantes. Hay una colección de minerales de interés artillero, hay azufres, salitres, alumbres, hay minerales de hierro, minerales de cobre para la fabricación de las piezas artilleras y sobre todo está un extracto de la colección de minerales, rocas y fósiles de la Academia de Artillería de Segovia, sobre las que, como ha dicho el coronel, ya dimos aquí una charla específica y hemos hecho visitas en los domingos de patrimonio, etcétera, etcétera. Solo decirles que estas 4, 7, 10 piezas fueron seleccionadas en los años 90 y entre ellas hay cosas tan espectaculares como esta esmeralda colombiana, piezas de copas del Tesoro del Delfín, un cristal de cuarzo hematoideo espectacular, piezas con etiquetas previas al actual sistema químico de elementos, minerales de plata, minerales de plomo, que, como les digo, forman parte de la colección que tenemos aquí a 20 metros de distancia, que es la colección del Real Colegio de Artillería, cuyos orígenes hemos sido capaces de remontar hasta el año 1711, lo que le convierte, como decía el coronel, en una de las colecciones, si no la más antiguas del mundo documentadas, aparte del interés que tiene en las relaciones con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, con diferentes historiadores y artilleros, científicos de todo tipo, que ahora no viene a cuento de lo que pasa. Otro elemento interesante, como les decía, son en esas cuevas que hemos visto las secuencias geoarqueológicas que contienen esos restos arqueológicos del calcolítico, de neandertales, han aparecido tejas romanas, han aparecido hasta monedas blancas de los reyes católicos en estas cuevas del Alcázar. Y por supuesto, un elemento de interés que se puede enseñar a los turistas son los propios materiales con los que está construido el Alcázar. Dentro de las rocas con las que está hecho el Alcázar destacan las dolomías, ahora espero que ya nadie diga calizas, las dolomías, que como saben muchas de ellas están extraídas para la sobreexcavación del propio foso, quedando aquí algunos sillares a punto de labrar. La torre de Juan II está hecha entera de dolomías, mampuesto y sillería, ¿no? Y esta dolomía, si la miran en detalle, aquí tiene una apiconada, tiene cosas curiosas a veces, como esto que ven aquí. Esto que ven aquí son óxidos e hidróxidos de hierro, minerales, que han rellenado los huecos que dejaron berberechos, para entendernos, de hace 84 millones de años, que cuando subía la marea se enterraban en el fango del fondo. Esos tubos que hacían, luego los rellenaron óxidos de hierro como estos, es lo que en geología llamamos bioturbaciones, o sea, perturbaciones de origen biológico, los han rellenado estos óxidos de hierro y por eso tienen esas formas así como de tubos. Por supuesto, hay zonas del Alcázar que no están hechos de dolomías, como el famoso patio herreriano, que como todos ustedes saben está hecho de granitoides, no granito, granitoides. Los granitoides
son el conjunto de las rocas graníticas, entre las cuales una de ellas es el granito. Pero, precisamente en el patio herreriano, la roca granitoide que más abunda no es granito, se llama granodiorita. Es una roca parecida al granito, pero un poquitín más oscura. Y una cosa que a lo mejor alguna vez algún turista se ha fijado y les ha dicho, bueno, es estas manchas oscuras que hay en el suelo, o en las columnas, ¿las ven? Eso que mis alumnos cuando llegaba a clase en la 6 decían, estos son chicles. Vaya chicle, ¿no? Estos son chicles, no son chicles. Eso es lo que los canteros de granito llaman gabarros y que los geólogos llamamos enclaves o senolitos. ¿Y cómo se forman esos elementos? Cuando el granito en forma de magma está ascendiendo hacia la superficie, estos goterones en el techo tienen que abrirse paso en la roca que tiene encima. Al abrirse paso, a veces caen trozos de la roca del techo. Cuando esto se enfría, esos trozos se quedan metidos dentro de la roca. Como son una roca extraña dentro de otra roca, los geólogos lo llamamos senolitos, con X, como xenofobia, elemento extraño, litos, roca. Los canteros lo llaman gabarros y los temen más que el nublado porque cuando van cortando la pieza se les va el corte por el límite entre el gabarro y la roca encajante. Otra cosa que llama la atención como material de construcción en el Alcázar son las cubiertas de pizarra, las famosas cubiertas de pizarra, que si Felipe II, que si Bernardo, ya saben ustedes todas estas historias. Bueno, pues ahora me voy a desdecir. Lo más antiguo que hay en el Alcázar no son esas rocas que están en el Jardín de los Pavos Reales, que esas rocas efectivamente son lo más antiguo que está in situ. Lo más antiguo que hay en el Alcázar es esta pizarra. Porque esta pizarra de Bernardos se formó en el fondo de un mar frío que estaba cerca del Polo Norte, con un continente que se llamaba Gondwana, que arrastraba arenas, limos y arcillas al fondo de ese mar y estaba llenas de materia orgánica, de manera que eran así oscuras, de manera que cuando este continente chocó con otro continente que había aquí, todas esas arcillas quedaron comprimidas y se transformaron en pizarras. Y posteriormente se han explotado en Bernardos. De tal manera que esas pizarras proceden de arcillas que originalmente se depositaron en un mar cerca del Polo Sur hace 600 millones de años. Más elementos de materiales constructivos. Todo el tema de los revocos y los esgrafiados. Como todos ustedes saben, estos materiales de los llagueados y los revocos están hechos de arenas silíceas. Arenas silíceas, también de Segovia, procedentes de ríos que pasaban por aquí hace 90 millones de años. ¿Y la cal con la que está hecha? Originalmente se hacía con las dolomías y las calizas de aquí, pero ya he visto que últimamente pues eligen cales de origen francés para estos revocos porque son mejores en cuanto a calidad. También los pavimentos de las salas. No sé si os habéis fijado, cuando vais pisando, que pisáis rosa sepúlveda, pizarra y beige bernuy. 3 rocas diferentes en todas las salas. Por supuesto, las yeserías. Estas yeserías proceden de yesos, probablemente de las facies cuesta de la zona de Cuéllar y Frumales. Esos yesos que se depositaron en los lagos de cuando se levanta la sierra y en Cuéllar había lagos, pues esos yesos que tienen unos 11 millones de años son con los que se hicieron probablemente estas yeserías. Los almagres para todas estas pinturas. Estos almagres, casi con seguridad, vienen de la comarca de Ayllón-Riaza, porque tenemos escritos, como este de Alfonso VIII, en el que reprende al concejo de Ayllón por no dejar a los habitantes de Aldea de Ferreros, que era Riaza, ¿no?, explotar parte de las minas de lo que actualmente es Madriguera, El Negredo. Y luego hay rocas de lo más variado dispersas por las salas, desde la propia lápida de Gazola, que es un mármol listado probablemente de Almería, de Macael, hasta los bolardos, que hay de todo, se ve que están puestos de pega. Pero es que la historia de la geología ha pasado por el Alcázar.
y en el Alcázar residió al menos temporadas Alfonso X el Sabio. Y siempre se habla del famoso libro de astronomía, pero es que en el Alcázar también se gestó el lapidario de Alfonso X el Sabio, el libro del que bebió la mineralogía hasta casi entrado el Renacimiento. Y qué decir del paso de Proust por allí. Proust, aparte de todo lo que sabemos de química, era un mineralogista reconocido. De hecho, mientras que le construían el laboratorio, el rey le hizo visitar las minas de Almadén, las minas de Linares y recoger muestras de minerales, algunas de las cuales creemos que tenemos ahora en la colección de la Academia. Y de lo primero que pidió Proust fue una colección de minerales, que luego en los anales se queja, en el discurso de apertura del laboratorio se queja de que le ha llegado tarde y no ha podido hacer los estudios sublimes con los caballeros cadetes. Y aquí tienen ustedes a don Francisco de Luján. Me da un poco de apuro hablar aquí de don Francisco de Luján estando presente la doctora Isabel Rábano, porque ella ha dedicado parte de sus investigaciones a este personaje. Muchos de ustedes le conocerán como artillero, que llegó a tener el empleo de mariscal de campo y ser merecedor de la Gran Cruz de San Hermenegildo. Otros como político, fue hasta ministro y consejero del Estado, pero muy pocos de ustedes sabrán que fue geólogo. Y de hecho fue vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Escribió 2 libros fundamentales, Lecciones de Geología y Tratado Elemental de Mineralogía para los caballeros cadetes. Y fue presidente de la Comisión del Mapa Geológico durante al menos 5 o 6 años, ¿no, Isabel? De este periodo tenemos en las salas algunos de estos libros. Tenemos el Tratado de Mineralogía, con los cuerpos cristalográficos que tenían que aprenderse los caballeros cadetes. Y tenemos las memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España, que él presidió y que él firmaba como editor, en años cruciales para la geología en España, porque se estaban gestando los primeros mapas y los primeros estudios por provincias de la geología de España. Sin duda, Francisco de Luján es el elemento que más une al sitio donde yo trabajo. Isabel es directora de departamento, que es el Instituto Geológico Minero de España, y a la Academia de Artillería. Y lo último que les quiero comentar, y ya con esto acabo, es que en el Alcázar tenemos testimonios hasta de cosas de lo más variopinto. Como todos ustedes saben, la provincia de Segovia está entre las provincias de España con menor peligrosidad sísmica, porque esto que son los epicentros de los terremotos están concentrados en los Pirineos y en las Béticas, y algo más en Galicia, pero en las provincias de Ávila y Segovia apenas hay sismicidad histórica. Sin embargo, el famoso terremoto de Lisboa, ocurrido el 1 de noviembre de 1755, se dejó sentir en toda la península. Aunque el epicentro estaba en el Océano Atlántico, en el Golfo de San Vicente, tuvo efectos en toda la península. En concreto, en Segovia capital, los efectos más importantes fueron en la catedral, formando importantes grietas y basculando las cerchas de la cubierta de la nave principal hasta el punto que se vieron obligados a poner unos puntales o jabalcones para evitar que terminara hundiéndose. En nuestras iglesias románicas todavía se dejan sentir los efectos del terremoto de Lisboa, con dallos orientados según el movimiento de las ondas que llegaron aquí. Pero es que en el Alcázar también se sintió. Este es el Alcázar años después, pero les pongo esta lámina de Abrial para que se fijen cómo estaba entonces la Galería de Moros, porque así pueden entender la encuesta que mandó hacer Fernando VI unos meses después del terremoto de cómo había afectado a todos los pueblos y ciudades de España. Al llegar a Segovia, describe los efectos, sobre todo en Sepúlveda, en los jardines de la granja, que estaban construyendo las fuentes y se formó un tsunami en una de las fuentes, y describe cómo la ola había sacado el agua de uno de los cuencos de la fuente, y cuando llega a Segovia capital, dice: y registrando todo el recinto de este Real Alcázar, se halló que en la Torre del Homenaje y la Plaza de Armas del Cubo, que mira hacia oriente, había arrancado una piedra de su coronación, de peso como de 4 arrobas, y tirándola al foso, y las ruinas de cal y piedra, cayendo el empizarrado y quebrando como 200 pizarras.
de tal manera que fíjense cómo una cosa como el terremoto de Lisboa, que en Cádiz mató a 1000 personas y dejó derruida Lisboa, también quedó registrado en el Alcázar. Con las iglesias románicas, la catedral, lo del Alcázar, hemos conseguido ver cómo se movió el terremoto de Lisboa, cómo se movió Segovia por efecto del terremoto de Lisboa y por qué el acueducto no se cayó. Porque el acueducto estaba en dirección paralela a la dirección del movimiento. El acueducto hizo esto. Si el tren de ondas viene de forma perpendicular, ahora mismo no tendríamos acueducto. Como les decía al principio de mi charla, todo esto está escrito, y está escrito desde hace muchos años. Desde este libro que escribimos nada menos que en el año 1992, que tiene un capítulo dedicado a la geología de Segovia y otro a la hidrología, hasta el famoso libro de las raíces del paisaje, donde pueden ver todo esto de la historia geológica, el curso de historia de Segovia que se hizo en 2010, que luego se publicó por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Segovia, las distintas guías y folletos que hemos ido generando en actividades de geología de Segovia, como el Geología 2010, que acababa precisamente aquí, el libro De Roca a Roca, Descubre el patrimonio geológico de la ciudad de Segovia, editado por el Ayuntamiento, publicaciones sobre geoturismo en la ciudad de Segovia, tanto en castellano como en inglés, presentado a congresos internacionales, o cuando se celebró en Segovia en 2013 el Congreso Nacional de Patrimonio Geológico, los itinerarios geoturísticos que hicimos por la provincia de Segovia. Y últimamente, la doctora Rábano ha publicado sobre este personaje del que les hablaba, junto con militares y otras facetas y otras semblanzas sobre Francisco de Luxán, y sobre la colección de minerales, lo último que hemos publicado, corresponde a una exposición que se hizo en el Museo del Ejército, que se llamaba Exótica y Militaria. Y decirles también que muchos de estos lugares, no tanto los que están dentro del Alcázar, sino los que están por dentro de la ciudad, están subidas a una plataforma de realidad aumentada que se llama Layar, de tal manera que cargando esa capa de geoturismo en Segovia, te avisa que estás cerca de uno de estos lugares y te explica su historia. Aquí tienen la página de Turismo de Segovia a la que se conecta esa aplicación de realidad virtual. A modo de conclusión, decirles que espero haberles demostrado que el geoturismo es una actividad que se hace con el patrimonio geológico y que es un complemento y una alternativa al turismo tradicional. Que el Alcázar de Segovia tiene una dilatada historia geológica que se remonta a más de 80 millones de años. Que existen numerosos elementos en el Alcázar, desde afloramientos, formas del relieve o elementos variados, que pueden ser interesantes para incorporar al discurso turístico de la fortaleza, y que hay infinidad de publicaciones donde ustedes pueden documentarse sobre esta materia. Y nada más, muchas gracias por su atención. Por supuesto, si hay, mi coronel, si hay preguntas y las a responder, aquí estoy a su disposición. Y se ha aburrido todo. La zona de la Veracruz, habla usted de donde van normalmente la escalar. y demás. Toda esa zona llegó a pasar algún tipo, porque da la sensación como si fuera encajonamiento de un valle. Sí, no, ahí pasa el barranco que viene desde Zamarramala, que pasa por el lateral, según se mira desde abajo desde San Marcos, por el lateral derecho, y va a desembocar al Eresma, justo en la paradera de San Marcos. Ese barranco, que aparentemente no tiene circulación superficial, es que normalmente durante el invierno el agua que cae ahí se infiltra y va por un sistema de cuevas subterráneas que desemboca al acuífero que hay debajo de la Fuencisla. Lo que pasaba es que en las tormentas se cargaba de agua y cuando llegaba a San Marcos, en las casas de San Marcos, producía que saliera por debajo de las cañerías, levantara las tapas. Entonces, hace como 10 años, el Ayuntamiento de Segovia construyó bajo la pradera de San Marcos un tanque de tormentas, donde ese barranco entra entubado, lamina la punta de la crecida y el excedente vierte mediante un colector al Eresma. O sea, ese barranco tiene funcionamiento y efectivamente describe ese lateral de la Veracruz, lo que pasa es que es funcionamiento esporádico, no es que tenga circulación.
y por eso se ha excavado así. Ese barranco, además, tiene una cosa curiosa y es que sigue una falla. Ahí, si se fijan en la zona de Peñas Labradas, de donde escala la gente, las Dolomías están inclinadas como 15 grados mirando hacia el oeste, mientras que en la zona del Parral están completamente horizontales. Entre unas y otras hay un pliegue, y ese pliegue tiene una falla. Pues el barranco aprovecha que la roca en la falla está triturada para bajar por ahí. Hasta tal punto que en los años 80, que se puso muy de moda todo esto de la radiestesia y tal, se veía frecuentemente gente con varillas allí mirando las corrientes, y por eso decían que si los templarios colocaron allí la Veracruz, porque había corrientes, una falla alpina. La dolomía que nos has comentado de los cimientos del Alcázar, ¿es así su forma cúbica natural o está labrada o está trabajada? Dices en la cimentación, sí. Está labrada, claramente labrada, se ven las marcas de la maceta. ¿Pero por los primeros constructores o fue? Eso ya no me corresponde a mí, eso es muy reciente para mí. Las cosas de los últimos, yo qué sé, 30.000 años, se las dejo a don Antonio Ruiz, y eso como yo les digo a ellos bromeando, digo, ustedes expliquen los últimos 30.000 años, que yo me dedico a los otros 600 millones de años anteriores. Bueno, de esto les podría hablar mejor la doctora Rábano, que es especialista precisamente en el periodo paleolítico. Habrás oído hablar de la tectónica de placas, de la deriva de los continentes. Cuando ese continente estaba ocupando una posición, no exactamente del polo sur, pero sí una posición muy austral, ese continente agrupaba lo que actualmente es Sudamérica, África, Australia y la India, no me equivoco, y la Antártida. Ese continente se empezó a desmembrar y surgieron océanos que iban emitiendo lava en el fondo del océano en dorsales, y por tectónica de placas iban separándose los continentes. Sudamérica se fue hacia lo que es nuestro oeste. África subió hacia el norte y nosotros con ella, ¿no? Australia se fue hacia el este y la India ni os cuento, claro. Fijaos hasta dónde subió la India. Y se quedó en la posición de una parte de ese continente que es la actual Antártida. Entonces, es la tectónica de placas la que lo mueve. De tal manera que esos sedimentos marinos que se depositaron en ese mar austral pasaron todas las zonas climáticas de la Tierra. Primero pasaron por la zona tropical del hemisferio sur, la zona ecuatorial, la zona subtropical del hemisferio norte, hasta la posición actual en Bernardos. ¿Cuándo pasaron por la zona ecuatorial? En el Cretácico. Por eso teníamos aquí mares tropicales. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, doña Isabel, al IGME, al Instituto Geológico y Minero, y bueno, pues estoy seguro de que todos hemos aprendido mucho y esperamos poder seguir aprendiendo en el futuro. Muchas gracias por la invitación.